en mi primer año de universidad, durante una cena. Casi me obligan a beber hasta emborracharme y me agredieron. Andrew Smith me ayudó. Más tarde, nos conocimos, nos enamoramos y tuvimos un hijo por amor. André me dijo que se casaría conmigo, pero seguía posponiéndolo y nunca me presentó a su familia. Hasta que, cuando estaba embarazada de 6 meses y ya no podía ocultar mi barriga, organizó una ceremonia de pedida de mano. Ese día, el video de nuestra primera noche se reprodujo en bucle en una gran pantalla. Al mismo tiempo, mi madre recibió un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Ves lo salvaje que es tu hija? Tú hiciste que mi padre abandonara a mi madre y a mí antes de que yo naciera. Ahora haré que tu hija sienta el mismo dolor. Justo, no, mi padre, consumido por el dolor, me abofeteó tan fuerte que me quedé sorda y, luego sufrió una hemorragia cerebral. Cuando nos volvimos a encontrar, yo me había convertido en una camarera de bar pisoteada por los demás, pero él me miró con dolor en el corazón. Habitación 18. Sweet Pip, envíen 2 cajas de vino tinto. Rápido, rápido, rápido. Justo después de ponerme el ajustado traje de conejita, el gerente gritó por el intercomunicador. Ya voy, respondí rápidamente, poniéndome unos tacones de 5 centímetros para coger el vino. Justo cuando llegué a la puerta de la suite privada, oí la voz familiar de nuestro cliente habitual. Brody Lescha, dijo, no os presentaría a nadie malo. En serio, la número 18 tiene una cara bonita y una voz dulce. Si no tuviera miedo de mancharme, ya habría hecho mi movimiento. Las chicas de sitios como este, TSK, son bonitas de ver, pero no te involucres demasiado. Son portadoras de enfermedades. Al terminar de hablar, estallaron las risas a nuestro alrededor. Bajé la mirada, fingiendo no haber oído nada, y empujé la puerta con el cuerpo. Las risas se fueron apagando poco a poco y innumerables miradas se posaron en mí. Algunas eran escrutadoras, otras burlonas, algunas llenas de malas intenciones. No me atreví a levantar la vista. Suavicé el tono para saludarlas y me agaché para abrir el vino. Chica, hoy vas muy bien vestida. Brody sostenía su copa de vino y se inclinó hacia mí, jugando con el pompón corto de la parte trasera de mi uniforme con la otra mano. No me aparté, dejando que su palma se deslizara por la curva de mi cadera. Van, el fondo de una copa de vino golpeó la mesa con un ruido estrepitoso. La suite se quedó en silencio de repente. Instintivamente levanté la vista y me encontré con un par de ojos familiares pero gélidos. André, ese rostro que no me atrevía a olvidar ni siquiera en sueños. Ahora aparecía de nuevo vívidamente ante mí. Mis dedos se aferraron inconscientemente a la botella de vino. Por un instante, quise estrellarle el vino tinto en la cabeza y, luego apuñalarle el corazón con los fragmentos rotos, pero sabía que no podía. Mi vida ya no podía soportar más turbulencias. Al ver que todos lo miraban, extendió sus delgados dedos y golpeó la copa de vino. Sirve el vino. Su voz era fría, como si nunca me hubiera conocido. Bajé la cabeza obedientemente. Mientras estaba de pie, Brody retiró torpemente la mano. Llené con delicadeza las copas de todos los hombres de negocios, con el vino decantado y luego utilicé la excusa de ir a buscar otra caja para salir de la habitación. Pensaba que después de todos estos años, el tiempo y el sufrimiento habían agotado hasta la última emoción de mi interior, pero en el momento en que salí por la puerta, 2 lágrimas rodaron por mis mejillas. Esa sensación de humillación largamente olvidada volvió a oprimirme el pecho, pesada y asfixiante. Había imaginado innumerables veces que si volvía a ver a André, lo dejaría todo y lucharía con él hasta la muerte. Pero cuando lo vi, tuve que inclinar la cabeza, racional y humilde, por el bien de la supervivencia. No había tiempo para controlar mis emociones. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y volví a cargar la segunda caja. A mitad de camino, André apareció de frente. Al cruzarnos, de repente me tiró hacia atrás. Me torcí el tobillo y caí de rodillas con el vino en los brazos. Me dolían mucho las rodillas, pero no me atreví a soltar el vino. No podía permitirme que se rompiera ni una sola botella de esa caja. Una emoción complicada brilló en los ojos de André, y luego vinieron sus palabras burlonas. Josephine, eres tan tacaña como tu madre. ¿Sabe ella que estás aquí sirviendo bebidas? Caminé cojeando de vuelta a casa y Cedric, mi hijo, seguía profundamente dormido. A diferencia de cuando me fui, ahora abrazaba con fuerza mi pijama, con su carita enterrada en él, como si fuera su único sentido de seguridad. Una ola de amargura se apoderó de mí. Me incliné y besé su carita. En aquel entonces, todo el mundo me decía que abortara, pero no lo hice. Estaba llena de odio hacia André, hasta el punto de perder la razón. Quería dar a luz al niño y utilizarlo para atormentar a André y, años más tarde, cuando se hubiera casado, se lo llevaría. Para entonces, su vida tranquila se vería completamente trastornada por mi culpa. Pensaba que, si yo no podía tener paz, él tampoco debía tenerla. Pero más tarde, cuando el niño nació,
No fui capaz de hacerle daño. Era suave y blandito, y cada vez que lloraba, sentía que se me partía el corazón. A medida que crecía, se abrazaba a mis piernas. Me miraba con ojos inocentes y me llamaba con esa voz dulce. Mamá. En esos momentos, todo mi odio parecía desvanecerse. Así que le cambié el nombre de Aiden Hellsmith por Cedric Whiteley. ¿Qué pecado había cometido un niño inocente? Ya no quería empujarlo hacia André. Quería esconderlo y protegerlo de todo daño y dolor. Pero el destino se complacía en jugar bromas crueles. Cuando Cedric tenía 4 años, le diagnosticaron leucemia y tuvo que ir al hospital regularmente para recibir transfusiones de sangre. El alto costo del tratamiento ya había agotado los ahorros de mis padres y el propio Cedric se había vuelto delgado y frágil por los innumerables procedimientos. El sufrimiento de la vida no lo había perdonado, ni a él ni a mí. Mientras acariciaba las mejillas delgadas de Cedric, por primera vez pensé en enviarlo lejos. André ahora parecía tener dinero y, después de todo, nadie sería mejor donante de médula ósea que un pariente biológico. Pero, ¿estaría realmente dispuesto a salvar a Cedric? Me odiaba tanto a mi madre. ¿Ese odio se extendería también a Cedric? No me atrevía a arriesgarme. Con esa ansiedad, cerré lentamente los ojos. Desde que murió mi madre, tenía pesadillas todas las noches. Y esa noche no fue una excepción. Quizás era porque había vuelto a ver a André, pero las imágenes de mi sueño eran especialmente vívidas. Volví al día de la propuesta, de pie debajo de la gran pantalla, esperando la sorpresa de André, pero él nunca llegó. En su lugar, apareció un video que se reprodujo de repente en la gran pantalla, atrayendo a una multitud de curiosos. Me quedé mirando esas escenas y oleadas de humillación. Vergüenza y deshonra se apoderaron de mí. Las miradas de la multitud eran como cuchillos que me atravesaban y me dejaban innumerables heridas sangrientas. A medida que mi respiración se aceleraba, oí las voces de mis profesores y compañeros de clase. Josephine, dada tu situación actual, la escuela cree que es mejor que te tomes un descanso de tus estudios. Mira, esa es la chica, cara bonita, comportamiento salvaje, vida privada completamente caótica. Jejeje, ¿crees que si la persigo, se acostaría conmigo también? ¡Qué asco! ¿Cómo ha entrado alguien como ella en nuestra escuela? Es una vergüenza para todos los estudiantes. Suspiramos. Hemos estudiado mucho durante 12 años para entrar en esta universidad tan prestigiosa y, ahora la reputación de la escuela se ve arruinada por alguien como ella. Una manzana podrida echa a perder todo el barril. No, no es eso. Nosotros. Mi mente estaba al límite. Me agarré la cabeza y lo negué frenéticamente. De repente, se oyó un fuerte estruendo detrás de mí, que interrumpió mis palabras. Me di la vuelta y vi a mi madre, cubierta de sangre, colgada boca abajo dentro del coche. Lentamente, extendió la mano hacia mí, murmurando sin cesar mi nombre. Josephine, Josephine, no tengas miedo. Mamá. Me desperté sobresaltada, con el pecho aún oprimido y temblando. Esa pesadilla me había perseguido durante 9 años. Cedric se aferró a mi cuello, con su carita fría pegada a la mía. Mamá, no tengas miedo. Cedric está aquí, siempre estaré contigo. Poco a poco recuperé la razón. Abracé su pequeño cuerpo y le dije con voz ronca. Sí, contigo aquí. Mamá no tiene miedo. Pero sus siguientes palabras casi me pararon el corazón. Mamá, parece que el abuelo se ha caído en el baño. Corrí al baño y la escena que se presentó ante mí me hizo arder los ojos de rabia. La bolsa de colostomía de mi padre se había roto y había heces y orines esparcidas por todas partes. La silla de ruedas estaba volcada cerca de él. Yacía en la suciedad, luchando por levantarse, con las uñas rotas. Entré corriendo. Papá, no te lo dije. Si necesitas algo, llámame. Vale, vete. No mires. Vete. Balbuceó. No le hice caso, aunque estaba avergonzado. Le quité la ropa poco a poco. Le limpié y le puse una bolsa nueva, mientras le curaba las heridas de las uñas. Se le enrojecían los ojos por las lágrimas. Ojalá pudiera reunirme antes con tu madre. Así tendrías una carga menos. Mi mano se detuvo mientras le aplicaba el medicamento y contuve las lágrimas. Papá, ya perdí a mamá. No puedo perderte a ti también. Su expresión se volvió aún más triste. Su mano derecha temblorosa se extendió, tratando de tocar mi oreja derecha. Es mi culpa. Te fallé. Le presioné la mano contra mi cara y esbocé una sonrisa natural. No pasa nada. Papá, todavía tengo un oído que oye. No hay problema. Después de terminar el tratamiento, le pedí a Cedric que lo llevara al balcón para que viera las flores y tomara un poco de aire fresco, mientras yo iba a limpiar el baño. Una vez cerrada la puerta, me apoyé contra la pared y dejé que mi cuerpo se deslizara hacia abajo. Exhausto. Ayer, André me preguntó, ¿tu madre sabe que ahora eres una chica de bar? Yo también quería saberlo. ¿Estaba mi madre viendo todo esto desde el cielo? ¿Me culparía?
pero no tenía otra opción. Después de que mi padre quedara paralítico por un derrame cerebral, no podía quedarse solo. Los tratamientos de Cedric requerían dinero constantemente. Una chica mala, como yo, expulsada en mi primer año de universidad y medio sorda. ¿En cuántos sitios me contratarían? Lo único que podía elegir era trabajar en la noche. El horario se adaptaba y el sueldo era rápido. Una vez luché por mi dignidad. Una vez abofeteé a un jefe que no podía soportar. Pero la dignidad no pagaba las facturas ni curaba la enfermedad de Cedric. En cambio, tuve que renunciar a medio año de salario solo para compensar a ese jefe. Después de ese día, me obligué a soportar el entumecimiento como una máquina sin emociones. ¿Qué hay de malo en un roce? ¿Qué hay de malo en un beso? Si pudiera salvar a mi padre y a Cedric, incluso me tiraría al mar. Nunca más quería derrumbarme llorando en la enfermería solo porque no podía pagar los gastos mientras Cedric tenía un ataque. Me repetía a mí mismo que tenía que ganar mucho dinero. Tenía que enviar a mi padre al mejor centro de rehabilitación. Tenía que conseguirle a Cedric un trasplante de médula ósea para que pudiera crecer sano. Pero ese sueño parecía inalcanzable. Esa noche, alguien me sentó en su regazo y me obligó a beber. El gerente entró con una sonrisa, diciendo que había surgido algo urgente. El hombre me manoseó a regañadientes el muslo antes de soltarme. En cuanto salí, me encontré con la fría mirada de André. Me agarró y me arrastró a una habitación privada, tirándome sobre el sofá. ¿Eres tan barata? ¿Dejas que esos hombres te traten como quieren? ¿Y qué? ¿No es así como me gano la vida? Si el Sr. y Smith no tienen nada más, me gustaría volver. Aún no me han dado la propina. Me incorporé y abrí la puerta, pero su mano vino por detrás y la cerró de golpe. No miré atrás, pero él me obligó a darme la vuelta y mirarlo. ¿Cuánto ganas al mes aquí? Te pagaré el doble. Ven conmigo. Estábamos muy cerca, demasiado cerca. Nuestra postura era íntima, tan cerca que podía besarme con solo bajar la cabeza. Cuando estábamos enamorados, solía empujarme contra la puerta así y besarme hasta que no podíamos soportar separarnos. En aquel entonces, yo era felizmente tímida. Ahora, no podía soportar ni siquiera que estuviera tan cerca. Lo empujé, llena de sarcasmo. ¿Y ahora qué? Ya no me odias. André bajó la mirada, con una emoción indescifrable. Me mordí el labio, pensando de repente en Cedric. Me pregunté si su odio no era tan profundo. ¿Podría ayudar a Cedric? Pero antes de que pudiera tantear el terreno, la puerta se abrió un poco. Una voz dulce llamó a través del hueco. Cariño, ¿qué haces ahí? El Sr. Lescha y los demás te están buscando. Nada. Solo estoy contestando una llamada. André me miró y esbozó una sonrisa amable hacia la puerta. Se acercó para abrirla más y yo me apoyé contra la pared mientras él salía. Bajé la cabeza y solté una risa amarga. Parece que calculé mal. Incluso si estuviera soltero, quizá no estaría dispuesto a ayudar a Cedric, y mucho menos ahora, que ya tenía esposa e hijos. Me quedé en la habitación durante mucho tiempo, exhalando profundamente. Antes de volver a deambular de una habitación a otra, trabajé hasta el amanecer, con las piernas temblorosas por el cansancio. Justo cuando salía del club, un Lincoln se detuvo de repente a mi lado. Sube. La ventanilla se bajó, dejando al descubierto el rostro gélido de André. Como de costumbre. Lo siento, señor Smith. No hago negocios fuera del club. Lo rechacé con frialdad y me di la vuelta para marcharme. Él avanzó con el coche, bloqueándome el paso. Estaba a punto de arremeter contra él cuando, de repente, abrió la puerta. Salió y me arrastró dentro a la fuerza. Cerró la puerta de un portazo y pisó el acelerador. El coche volaba tan rápido que parecía que quería morir conmigo. El coche se detuvo con un chirrido delante de nuestro antiguo edificio de apartamentos. Prácticamente huí del vehículo y me derrumbé al borde de un parterre, vomitando. La voz de André llegó desde detrás de mí. Josephine, te odio. ¿Cómo no voy a odiarte? Ojalá pudiera arrastrarte conmigo. Por eso, no te dejaré escapar tan fácilmente. Si ya te estás vendiendo, ¿por qué no te vendes a mí? Te pagaré más que cualquiera de ellos. ¿Verdad? Se burló. Me limpié la boca y empecé a reírme. André, aunque me vendiera, aunque fuera a cualquiera, nunca sería a ti. ¿Quieres que te suplique como un perro? Sigue soñando. André me agarró la barbilla, con los ojos ardientes de furia. ¿Qué hay de malo en suplicarme? Puedes hacerlo por todos esos hombres, pero por mí no, y no lo olvides. Ya lo has hecho antes. ¿Has olvidado cómo gemías debajo de mí hace 9 años? André, en el momento en que sacó a relucir el pasado, mi ira estalló. Le di una fuerte bofetada en la cara. Sentí como si hubiera pasado toda mi vida cometiendo un error tras otro. Elegí estar con André, y él arruinó mi educación y destruyó mi familia. Luego, elegí dar a luz a un niño, solo para que sufriera una enfermedad. Ahora, elegí trabajar en un club nocturno, solo para volver a encontrarme con André y que ese enredo me costara la vida de mi padre.
Mi existencia parecía la broma más cruel. Me senté en un banco del hospital, riendo y llorando como una loca. Josephine, no seas así. André intentó abrazarme, pero le di una bofetada en la cara. Lo miré fríamente, como si hubiera vuelto 9 años atrás, cuando lo único que sentía por él era odio. André, ¿por qué has vuelto? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Quieres venganza? ¿Pero qué hemos hecho mal tu madre y yo? ¿No fue tu padre quien traicionó a tu madre? Ni siquiera sabes a quién debes odiar realmente y has arruinado a toda mi familia. ¿Qué me quieres? Lo empujé al suelo y le di puñetazos como una loca. Por aquel entonces, mi madre era solo una joven de 20 años. Acababa de entrar en el mundo laboral. Era sencilla y amable, y rápidamente atrajo a una multitud de admiradores. Entre ellos destacaba el padre de André. No solo era guapo, sino que también tenía una carrera prometedora. Mi madre se enamoró rápidamente de su cortejo romántico, pero no sabía que ya estaba casado y que su mujer estaba embarazada de 5 o 6 meses. El mayor arrepentimiento de mi vida fue conocerlo y enamorarme de él, pero el tiempo no se podía volver atrás. Solo podía ahogarme en un remordimiento sin fin a lo largo de los años. André todavía estaba atónito cuando la silla de ruedas de mi padre se interpuso de repente entre nosotros. André, ¿por qué has vuelto? André se giró y miró a mi padre en estado de shock. Temiendo que alterara a papá, me apresuré a apartar la silla de ruedas. Papá, ¿por qué no te has acostado todavía? Él no es André, te equivocas. Vamos a casa. Vale, no, es él. Mi padre bloqueó las ruedas con las manos con obstinación. Cuando dejé de empujar, me apartó con ambos brazos. Josephine, vete a casa. No dejes que te engañe otra vez. Antes de que pudiera explicarle nada, mi padre se volvió hacia André, muy alterado. ¿Qué piensas hacerle ahora a mi hija? ¿No le has hecho ya suficiente daño? ¿Querías venganza? ¿No la tuviste hace 9 años? La madre de Josephine murió por tu venganza. Si eso aún no es suficiente, entonces quítame la vida también. Antes de que pudiéramos reaccionar, mi padre giró la silla de ruedas y se lanzó a la calle. Papá, ¿qué haces? Me abalancé hacia adelante, pero no conseguí agarrar las asas a tiempo. Un gran camión tocó el claxon repetidamente, con los frenos chirriando en pánico, pero ya era demasiado tarde. Vi como mi padre salía disparado por los aires, como una cometa rota que se estrellaba contra el suelo. La sangre se extendió bajo él, cada vez más amplia y espesa. Papá, mi cuerpo temblaba mientras me arrastraba por el suelo, tambaleándome hacia adelante. Mamá, ¿qué le ha pasado al abuelo? La voz detrás de mí me hizo quedarme paralizado. Me giré lentamente y corrí a coger a Cedric, abrazándolo con fuerza. No mires, Cedric, no mires. Lo que no vi fue que André miraba fijamente a Cedric, con el rostro pálido. ¿Tú has tenido a ese niño? Más tarde, cuando se supo la verdad, la madre de André montó un escándalo en la empresa y fue entonces cuando mi madre se dio cuenta de que la habían engañado todo el tiempo. Pero otros no lo veían así. Llamaban a mi madre desvergonzada y la tachaban de rompehogares. Con el corazón roto y furiosa, mi madre rompió definitivamente con el padre de André y se marchó de Chicago. Más tarde, su familia le presentó a mi padre. El pasado en Chicago quedó enterrado. Ella nunca volvió a mencionarlo. En cuanto a lo que fue de la familia de André, nadie lo sabía. Lo último que esperábamos era que, muchos años después, André regresara para vengarse, destruyendo a toda mi familia en el proceso. André no se defendió. Cuando finalmente me cansé, con los puños demasiado débiles para levantarlos, las lágrimas ya caían por su rostro. Josephine, no quería que fuera así, de verdad. Es que estaba sufriendo mucho. ¿Sufriendo? ¿Pero quién no sufría? En este vasto mundo, ¿quién no luchaba en el fango de la vida? Si tu propio dolor era motivo suficiente para infligirlo a los demás, ¿cómo podía estar bien? André no tenía respuesta, especialmente cuando sabía que ese video había provocado que me hiciera viral en internet, que me expulsaran del colegio y que 12 años de esfuerzo se esfumaran. Ese mensaje de texto que envió había matado a mi madre. Realmente no tenía palabras. Después del funeral de mi padre, a menudo me sentaba aturdido en el balcón, porque todavía podía ver las figuras de mis padres moviéndose por la casa. Me preparaban comida deliciosa, me llamaban con una sonrisa, me decían que comiera, que me acostara temprano. André se convirtió de repente en una especie de acosador desempleado, apostado frente a mi casa todos los días. Cuando dejaba a Cedric en el colegio o lo recogía, nos seguía en silencio. Cada vez que Cedric se daba la vuelta, le sonreía al chico, intentando entablar conversación. Nunca impedí que Cedric hablara con él, pero Cedric era perspicaz y notaba mi aversión. Por la noche, cuando iba a trabajar al club, reservaba todo el local para que ningún hombre pudiera acercarse a mí. No sabía si lo hacía por culpa o por alguna otra razón, pero, en cualquier caso, ya no me importaba. Hasta que un día, Cedric me preguntó, «Mamá,
¿Es verdad que él hizo morir al abuelo y a la abuela? No sabía qué responder. Los rencores de los adultos no deben afectar a los niños. Además, André era su padre. No quería que Cedric fuera infeliz. Más aún, no quería que se convirtiera en un segundo André. La vida transcurría en una tranquilidad apacible. Me parecía el periodo más tranquilo que había vivido en 9 años. Hasta que una mañana, Cedric sufrió una recaída. Salí corriendo de casa, acunándolo en mis brazos. Presa del pánico. André estaba esperando fuera y me quitó a Cedric de los brazos. La preocupación en su rostro era tan grande como la mía. Se saltó varios semáforos en rojo y condujo a toda velocidad hasta el hospital. Mientras reanimaban a Cedric, le hablé con calma por primera vez. Le dije, André, por favor, ayúdame. Cuando Cedric tenía 4 años, le diagnosticaron leucemia. No hemos encontrado un donante de médula ósea compatible. La operación es terriblemente cara. André, no puedo aguantar más. No puedo perder también a Cedric. Le supliqué. André me cogió de la mano y dijo, de acuerdo. Más tarde se hizo una prueba de compatibilidad. Cuando llegó el resultado y era compatible, rompí a llorar de alegría. Le dije a Cedric que se salvaría, pero cuando Cedric miró a André, no había ni rastro de felicidad en sus ojos. Dijo, mamá, no debería haber nacido, ¿verdad? Le dije, no, Cedric, ¿cómo puedes pensar eso? Es por ti por lo que mamá tiene fuerzas para seguir adelante. Apreté a Cedric contra mí y lloré sin parar. Después de todo lo que le había pasado a nuestra familia, papá solía decir que él tampoco debería estar vivo, pero si todos ellos se hubieran ido, ¿cómo habría podido sobrevivir a esas interminables y dolorosas noches? Ellos eran los pilares que me mantenían en pie. Después de que André accediera a donar su médula ósea, desapareció. Dijo que tenía cosas que hacer, pero durante esos días, el miedo me consumía. Estaba aterrorizada de que fuera otro acto de venganza de André, que me ofreciera esperanza solo para volver a destrozarme. Al cuarto día después de que se marchara, aquella joven de voz dulce vino a buscarme. Dejó una cesta de fruta envuelta con mucho gusto junto a la cama. Acarició con ternura la cabeza de Cedric y me preguntó, ¿podemos hablar? Me sentí un poco incómoda, pero la seguí al pasillo. Me preparé para gritos, para bofetadas, pero en lugar de eso, sacó un grueso fajo de billetes envuelto en papel de periódico de su bolso y me lo entregó. André y yo nos hemos divorciado. La miré sorprendida, pero ella sonrió con calma, como una brisa primaveral. Me explicó. Vino a nuestra casa para admitir sus errores y le contó a mi padre todo lo que te había hecho en el pasado. Dijo que ya había decepcionado a una mujer y que no podía hacerle daño a otra. Mi padre dijo que un hombre arrepentido merece perdón y me preguntó si le daría otra oportunidad, pero le dije que no, porque, independientemente de lo joven que fuera entonces, creo que lo que hizo es imperdonable. Debería pasar el resto de su vida arrepintiéndose. Y si va a llevaros a ti y a tu hijo en su corazón durante el resto de su vida, ¿por qué debería sufrir yo por ello? No te preocupes. Este dinero no es para nada raro. Solo me da mucha pena tu situación y la de tu hijo. Es un donativo, de mi parte. Espero que vuestras vidas puedan por fin dar un giro. Me tomó de la mano, me puso el dinero en ella y se marchó con elegancia. Envidié sinceramente su aplomo. Pensé que si nunca hubiera conocido a André, si no hubiera perdido a mis padres, quizá yo también habría sido como ella, brillante, alegre, despreocupada. Pero, por desgracia, en este mundo no hay, y sí, cuando André regresó, tenía una sonrisa de paz en el rostro. Ese día me contó muchas cosas. Me dijo que había escrito un testamento y que, si le pasaba algo durante la operación, todos sus bienes serían para mí. Me dijo que había comprado una pequeña casa en un buen barrio, registrada a mi nombre. Cuando Cedric se recuperara, nos mudaríamos allí. Me dijo que ya había matriculado a Cedric en la mejor escuela bilingüe de Houston. Escuché en silencio, sin responder ni una sola palabra. Al final, suspiró profundamente y me preguntó, Josephine, he cometido terribles errores en mi vida, pero, ¿puedes perdonarme? ¿Solo por esta vez? Apreté ligeramente los dedos. Quería mentir y decirle que lo perdonaba, solo para que no cambiara de opinión sobre donar su médula a Cedric. Pero cuando las palabras llegaron a mis labios, me di cuenta de que no podía decirlo, por mucho que lo intentara. Él notó mi vacilación y sonrió levemente, restándole importancia. Olvídalo, olvídalo. Ya hablaremos de esto en otro momento. En aquel momento, ninguno de los dos esperábamos que el trasplante de médula ósea fuera a fallar, y que fuera Cedric, a quien nos arrebataran. El día que entró en el quirófano, Cedric me agarró la mano con fuerza, con los ojos llenos de nostalgia. Me dijo, mamá, no quiero su médula ósea, pero sí, necesitas que siga vivo. Estoy dispuesto a hacerlo. Tenía los ojos enrojecidos mientras le besaba la frente una y otra vez. Por supuesto que mamá te necesita. ¿Eres todo mi mundo?
pero cuando se abrieron las puertas del quirófano, todo lo que trajo el médico fueron malas noticias. Mi mundo se derrumbó, todo se volvió negro y me desmayé. No quería despertar. No entendía por qué el universo era tan cruel conmigo. Uno a uno, mis seres queridos me abandonaron. Solo yo, la culpable, quedé sola en este mundo. Pero las funciones corporales me obligaron a despertar, a enfrentarme a este dolor infinito. No miré a André, como un alma errante. Salí del hospital. Ni siquiera vi a Cedric por última vez. Tenía miedo de enfrentarme a él, tan frío, tan distante. De vuelta a casa, me acurruqué entre las mantas, obligándome a cerrar los ojos y dormir, escapando de todo el mundo exterior. No sé cuánto tiempo dormí. André rompió la cerradura de la puerta para entrar. Me sacó de la cama y, cuando me vio, de repente me abrazó con fuerza y gritó: Josephine, por favor, no hagas esto. Vale, todo es culpa mía. Por favor, deja de torturarte. Me preguntaba qué me pasaba. Solo quería quedarme en casa. No quería salir. No quería hablar. Simplemente odiaba un poco este mundo. La luz del sol me parecía demasiado brillante. El mundo exterior demasiado ruidoso. Incluso el viento que soplaba contra mí me molestaba. ¿Qué me pasaba? Solo quería dormir. Pero ni siquiera ese deseo estaba dispuesto a concedérmelo André. Me obligó a salir. Me llevó a ver a un psicólogo y me hizo tomar el sol. Pensaba que era molesto, pero no podía hacer nada al respecto. Hasta que un día, volví a ver a Cedric en casa, como si hubiera vuelto a la vida. Empecé a levantarme temprano y a acostarme temprano, a cocinar y a comer a mis horas. Al principio, André estaba muy contento, pero luego me vio con la mochila de Cedric en las manos, hablando con el aire. La mochila se cayó al suelo. Me agaché para recogerla, aún sonriéndole con cariño. Cedric, lleva bien tu mochila, no hagas travesuras. André se puso pálido y se le enrojecían los ojos. Más tarde, la situación empeoró. No solo llamaba a Cedric, sino que también empecé a hablar con mamá y papá. El 3 de abril era el aniversario de la muerte de mi madre. Cuando abrí los ojos ese día, sentí que el mundo se había vuelto más claro. Pero esos dolores insoportables de la vida volvieron a invadir mis nervios. Recé por mis padres y comí el desayuno que André me había preparado. Le dije: André, vamos a hacer senderismo. Le prometí a Cedric que cuando se recuperara lo llevaría a hacer senderismo y nos subiríamos a la cima de la montaña para contemplar las vistas. No pude cumplir ese deseo antes de que muriera. Quiero hacerlo por él. André se emocionó tanto que se cubrió la cara y se echó a llorar. Cerca de nuestra comunidad había una montaña alta y árida a la que solían ir muchos excursionistas. André lo había preparado todo con mucho cuidado. Me puse el chándal que más le gustaba a Cedric cuando estaba vivo. Me recogí el pelo en una coleta y llevé su foto en un marco mientras empezaba a subir. Tardamos 4 horas en llegar a la cima. No paré ni una sola vez durante la subida. André se quedó muy atrás. Cuando llegué al borde del acantilado y miré hacia abajo, pude ver el frondoso bosque verde, a unos 1000 metros de altura. Me quedé junto al acantilado durante más de media hora esperándolo. Finalmente, André llegó, jadeando. Cuando me vio de pie al borde del acantilado, se asustó y corrió hacia mí. Josephine, no te quedes ahí, es muy peligroso. No te acerques. Le grité, volviéndome hacia él. La grava bajo mis pies rodaba por el acantilado sin hacer ruido. André se quedó allí, aturdido, con expresión cada vez más seria. Josephine, ¿qué intentas hacer? Apreté con fuerza el marco con la foto de Cedric contra mi pecho. Pero, por primera vez, sentí una extraña felicidad. Le dije: André, si te perdono, ¿me devolverás a mis seres queridos? André dudó, con los labios temblorosos, incapaz de decir una palabra. Lo sabía, no podía hacerlo. Sonreí suavemente. En ese caso, ¿por qué debería perdonarte? André, no mereces mi perdón en esta vida. Te odio. Te odio hasta el punto de desear que tu futuro sea igual que el mío, viviendo en una pesadilla cada día, sufriendo sin fin. Con eso, bajo la mirada aterrorizada de André, me lancé por el acantilado. El viento aullaba en mis oídos y oí la voz de Cedric gritando: Mamá, voy a por ti. También oí la suave voz de mi madre: mi querida Josephine ha sufrido. Y el suave suspiro de mi padre: Josephine, vuelve a casa. Sonreí, curvando los labios. Está bien, volveré a casa. La historia de André. Parte 1. Desde que tengo memoria. Mi madre solía llorar mientras sostenía una foto. En la foto aparecía otra mujer con mi padre. Nunca había visto a mi padre, pero mi madre a veces señalaba la foto y me decía que esa persona era él. Sin embargo, los padres de los demás niños estaban con sus madres, excepto el mío. Les envidiaba, pero no me atrevía a expresarlo, porque cuando mi madre veía mi anhelo, me abrazaba con fuerza y lloraba. En mis recuerdos de infancia, no tenía mucho tiempo para jugar, para mantenerme
Mi madre llevaba una vida muy dura. Trabajaba durante el día y vendía cosas por la noche. A veces incluso salchichas a la parrilla. Donde quiera que iba, yo la seguía y la ayudaba. Ella siempre me acariciaba la cabeza y me decía, cuando mi niño entre en la universidad, mamá podrá disfrutar de la vida. Así que estudié con ahínco, sin perder ni un minuto. Finalmente, entré en la Universidad Birdstone, en el campo, pero entonces a mi madre le diagnosticaron cáncer de cuello uterino. El médico dijo que este tipo de enfermedad estaba estrechamente relacionada con el estado mental. Durante el tratamiento, a menudo la veía sufrir terriblemente por el dolor. Más tarde, las células cancerosas se extendieron demasiado y falleció el día que cumplí 18 años. Ese día, una semilla de odio se plantó en mi corazón. Odiaba a mi padre y odiaba a la mujer que se lo había quitado. Después de graduarme, utilicé muchos contactos para averiguar dónde estaba esa mujer. Pensaba que estaba con mi padre, pero cuando la encontré, descubrí que no era así. Era muy joven y, en comparación con el aspecto demacrado de mi madre, parecía radiante. Vi a su marido y a su hija. El hombre era honesto y sencillo, el tipo de persona que parecía práctica. Su hija era como un pajarito, gorjeando y riendo alegremente. Me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué esta mala persona podía vivir tan bien mientras mi madre vivía como una rata en las alcantarillas? Estaba claro que eran ella y ese hombre quienes nos habían hecho daño. Me trasladé a Houston, como un ladrón, espiando a menudo la felicidad de su familia. Pronto supe el nombre de su hija, Josephine Bittley. ¡Qué nombre tan bonito! Seguro que esperaban que creciera rodeada de felicidad, ¿verdad? Yo la destruiría, igual que ellos destruyeron a mi madre. La envidia y el odio crecieron sin control en mi corazón, pero no se me ocurría ninguna forma de actuar. Hasta que, aquel verano, llegó a la empresa una nueva becaria llamada Josephine. Supe entonces que había llegado mi oportunidad. Al principio, pedí a mis compañeros que le hicieran la vida imposible, dándole alcohol, y luego yo intervenía para ayudarla en el momento oportuno. La joven ingenua, recién salida de la escuela y sin haber pasado nunca por dificultades, estaba llena de gratitud hacia mí. Más tarde, le presté ocasionalmente algunos cuidados especiales, mostrando siempre la cantidad justa de preocupación caballerosa. Pronto la tuve bajo control. De hecho, había recibido una educación familiar muy estricta. Llevábamos 2 años saliendo cuando finalmente la convencí para que se entregara a mí. Después, estaba muy asustada. Temía haber sido engañada. Le mentí, diciéndole que había comprado píldoras anticonceptivas, pero dentro solo había vitaminas. Más tarde, se quedó embarazada, cuando me di cuenta de que había logrado mi objetivo. No me sentí feliz en absoluto, ni siquiera podía mirar a sus ojos asustados. La única forma de llevar a cabo mi venganza era sacar la foto conmemorativa de mi madre y endurecer mi corazón. Le aseguré que nos casaríamos, mintiéndole y diciéndole que últimamente había estado muy ocupado, que salía temprano y volvía tarde. En un principio, había planeado llevar a cabo mi venganza definitiva cuando estuviera embarazada de 8 meses. Pero, al ver cómo crecía su vientre y aumentaba su miedo, mi corazón también comenzó a sentirse inquieto. Me pregunté, ¿de verdad voy a dar este paso irreversible? Pero inmediatamente otra voz en mi cabeza me decía, ¿has olvidado lo mucho que sufrió tu madre por culpa de su madre? Mi corazón estuvo en conflicto hasta 6 meses después, cuando ella lloró y me pidió que conociéramos primero a nuestros padres. Estaba asustada. No podía tener un hijo ilegítimo, o sus padres la matarían. Yo me ablandé. Pensé que 6 meses era suficiente. Aún podía abortar y empezar de nuevo. Y su madre, que había sufrido por el dolor de su hija, seguramente lo entendería. Así que adelanté la ceremonia de compromiso. No me atreví a mirar el resultado. Temía ver las lágrimas de dolor de Josephine. Así que huí a Chicago y me pasé un día ahí, una noche enteros arrodillado ante la tumba de mi madre, porque me había enamorado de la hija de mi enemigo. La historia de André, parte 2. Nunca pensé que mi venganza arruinaría la vida de Josephine. La expulsaron del colegio y su madre murió en un accidente de coche ese mismo día. Su padre, en un arranque de ira, la abofeteó con tanta fuerza que la dejó sorda, y aquel hombre honrado quedó paralítico en una silla de ruedas. Lo que menos me esperaba era que ella decidiera tener al niño. Le pregunté por qué. En ese momento, apretó los dientes con amargura y dijo, «Eres el único en este mundo que es despiadado y cruel, igual que tu padre, al que fulminó un rayo aquel día. Los dos sois peores que las bestias». Sus palabras me golpearon con fuerza y, de hecho, merecía una reprimenda. Ese niño se parecía un 70% a mí y un 30% a ella. En el momento en que vi a ese niño, no sabía si sentir más alegría o arrepentimiento. Había pensado que, durante el resto de mi vida, ni Josephine ni yo volveríamos a tener otra oportunidad. Pero gracias a ese niño, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi corazón. Más tarde,
Cuando me enteré de la enfermedad del niño, me sentí aún más desconsolada y finalmente comprendí por qué una mujer como ella había entrado a trabajar en un lugar así. Innumerables veces quise abrazarla y decirle, Josephine, no eres sucia, eres la chica más limpia del mundo, pero ella nunca me dio la oportunidad. No pude salvar a Cedric y, de repente, no sabía cuál era el sentido de mi existencia en este mundo. Igual que Cedric le preguntó a Josephine, mamá, ¿no debería haber nacido? En realidad, yo quería hacerle la misma pregunta a mi madre. Desde el momento en que nací, empecé a ser una carga para mi madre. Más tarde, hice daño a Josephine. Al final, no pude donar médula ósea a mi hijo. Josephine dijo que se había quedado sola, sin familia. ¿En qué era yo diferente? Durante ese tiempo en que estaba loca, después del dolor, yo estaba llena de envidia. Ojalá hubiera sido yo la que se hubiera vuelto loca. Cuando dijo que quería llevarme a la montaña para cumplir el deseo de Cedric, me puse muy feliz. Pensé que había pasado página y que poco a poco me aceptaría, durante el resto de mi vida, aunque solo fuéramos nosotros dos. Ya no sería yo quien caminara solo, pero me equivoqué otra vez. Ella eligió la forma más trágica de morir delante de mí, haciéndome arrepentirme toda mi vida. Decidí cumplir su deseo. Doné todos mis bienes y me mudé a su antigua casa. Cada mañana, al abrir los ojos, veía 4 fotos en blanco y negro en el salón. Pasaba todos los días en expiación. No me atrevía a suicidarme. Temía no comprender del todo las deudas que tenía en esta vida. A los 50 años, me diagnosticaron cáncer de páncreas y morí con mucho dolor. Antes de morir, pensé en Josephine. Si nunca nos hubiéramos conocido, ¿cómo de maravilloso habría sido?